vamos a hablar de la palabra de Dios y del propósito por el cual Dios envía su palabra. Así que quiero invitarle rápidamente, inmediatamente, a que busquen su Biblia el Salmo 119 y luego que lo encuentre, busque el versículo 93. El tema de esta noche es vivificados por la palabra. Vivificados por la palabra de Dios. Amén. Salmo 119, verso 93. Se supone que es David el que escribió el Salmo, y él escribió muchas verdades, particularmente para los que no lo saben. El Salmo 119 es el salmo más grande de la Biblia. De hecho, es el capítulo más grande de la Biblia. Y ese salmo está dedicado a la palabra. O sea que si usted estudia el Salmo 119, usted descubre para qué es buena la palabra. Y esta noche yo voy a enfocarme en la vida que la palabra produce. Eso es algo espiritual. Recordemos que el Señor Jesucristo citó, ¿verdad?, la palabra del Antiguo Testamento, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a entender esto con la ayuda de Dios. Vamos a entender esto que es algo espiritual de alguna manera. Podría considerarse que es algo misterioso, pero aún en lo natural encontramos elementos como este. Por ejemplo, hasta donde entiendo, me parece que nosotros tenemos que exponernos al sol para que nuestro cuerpo pueda producir la vitamina D. Si usted no se expone al sol, va a tener una deficiencia de vitamina D. De hecho, si usted mantiene a un niño encerrado, escondido, no va a tener como la misma fortaleza, el mismo vigor que usted lo saca a solear. Entonces, el sol es necesario. Y eso es un ejemplo en lo natural, de que hay cosas que son necesarias en lo físico. O es como estar completamente exhausto, sin fuerzas después de correr, después de hacer mucho deporte, mucho ejercicio, mucho esfuerzo. Y cuando uno bebe agua, como que la vida regresa, ¿verdad? Solo por beber agua. Pero vamos a trasladar esas ideas, esas figuras al plano totalmente espiritual, porque es importante entender, hermanos, que la palabra de Dios produce vida. Y cuando usted se expone a la palabra y oye la palabra y oye la palabra y oye la palabra, eso va a producir vida en usted. Y por eso es que al diablo le interesa que las personas no se congreguen para que no reciban la palabra. O que los pastores o los ministros enseñen una palabra toda atravesada que no produce vida. Y que en lugar de predicar la palabra, prediquen de sus experiencias, de su apreciación, sus propios pensamientos. Porque hay algo poderoso, hay algo espiritual tremendo, y es que nosotros podemos recibir vida por la palabra de Dios. Así que en el Salmo 119, 93 encontramos esta declaración: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Es importante considerar esta declaración porque esta es una conclusión práctica a la que llegó David. David pudo concluir después de experiencias en su vida, y eso que solo tenía el Antiguo Testamento, hermano. David pudo llegar a esta conclusión: Señor, yo no me voy a apartar de tu palabra, no la voy a hacer a un lado, no la voy a olvidar, porque mi experiencia ha sido que con esos mandamientos, con tu palabra, tú me has vivificado. Y esa frase, me has vivificado, tiene varias formas de traducirse en otras versiones. La King James, obviamente ya traducida al español, que es una versión en inglés, dice: yo nunca me olvidaré de tus preceptos, porque con ellos me has hecho revivir. Fue por la palabra que nosotros revivimos, hermano. No, usted no está convencido. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y cuando oyó la palabra, con la palabra Dios lo hizo revivir. Hay una vida nueva que está disponible para toda la gente y comienza con oír la palabra de Dios. Así que la versión King James dice así: me has hecho revivir.
Por eso Pablo escribe, sí pues habéis resucitado con Cristo, porque ya resucitamos. Y la Biblia dice que es por la palabra, voy a mostrárselo más adelante. La versión moderna, la más reciente de la King James, fue traducida de esta manera: nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has dado vida. Dios nos ha dado vida con la palabra, han pasado los años y Dios nos ha seguido dando vida. Y pasarán los años y con la palabra Dios nos seguirá dando vida, porque la palabra produce vida. La versión en inglés conservador lo tradujo de esta manera: yo no me voy a olvidar de tus enseñanzas, porque tú me has dado nueva vida al seguirlas. Mire qué interesante, ahora cambió un poco. Tú me has dado nueva vida con tus enseñanzas al seguirlas. O sea que hay que seguir las enseñanzas. Usted probablemente, espero, tenía una forma de vivir antes de venir a la iglesia, antes de venir a Cristo. Pero ahora con la palabra espero que tenga una nueva vida. O sea, una nueva forma de vivir, una nueva forma de actuar. Y aquellas cosas que todavía son viejas tienen que ser cambiadas con la palabra. Pero entonces vemos que en la versión moderna, o no, en la versión conservadora de la versión inglesa, dice: yo no me voy a olvidar de tus enseñanzas, porque con ellas tú me has dado nueva vida al seguirlas. Y la palabra de Dios para todos, que es una versión española, dice: jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. Cada una de estas versiones agrega elementos, pero al final lo importante es entender que nosotros en nuestro espíritu somos vivificados con la palabra de Dios. Y así como en lo natural el alimento nutre nuestro cuerpo, en lo espiritual la palabra nutre a nuestro ser interior, a nuestro espíritu. Esto es un secreto importante, hermano, que al saberlo tiene que llevarnos a desear comer la palabra todos los días de nuestra vida. El ignorarlo causa que los creyentes menosprecien la palabra. O sea, les da igual leer la Biblia, no leerla, oír un mensaje, no oírlo, ir a la iglesia, no ir. Pero cuando uno entiende que la palabra produce vida, uno dice: yo obtengo un beneficio y yo quiero ese beneficio. Así que voy a exponerme a la palabra. Voy a escuchar la palabra, voy a recibir la palabra y voy a seguirla, como dice la versión conservadora en inglés. Ahora, he citado ya que está escrito que el hombre no ha de vivir solo de pan, y eso significa que tenemos necesidad de alimento en lo físico. Pero también necesitamos la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu. Y así como una palabra de consuelo a usted le puede cambiar sus ánimos, una promesa de parte de alguien lo puede orientar a que tome fuerza. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma que puede afectar literalmente nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y el creerlo y el procurarlo nos va a llevar a la experiencia. Mire, en Juan capítulo 6, verso 63, el Señor Jesucristo dijo: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, la carne es un receptor de vida, pero la carne no puede dar vida. El espíritu es el que produce la vida. De hecho, Santiago enseña que cuando nuestro espíritu sale, el cuerpo se queda muerto. Porque ¿qué es lo que vivifica el cuerpo? El espíritu. ¿Y qué es lo que vivifica el espíritu? La palabra. Entonces necesitamos la palabra vivificando nuestro espíritu para que nuestro espíritu vivifique nuestro cuerpo. Y entonces vivamos para servir a Dios. Vivamos también para disfrutar la vida abundante por la cual Jesús murió. Así que podemos saber a través de la Escritura que el Señor Jesucristo establece con claridad esta declaración: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero luego lo traslada a sus enseñanzas, a su doctrina. Y entonces dijo lo siguiente: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. A mí me interesa escuchar las palabras de Jesús.
A mí me conviene leer las palabras de Jesús. A mí me conviene creerlas, recibirlas, porque son vida, son espíritu. Las palabras del Señor no son cualquier cosa. El enemigo ha tratado de rebajar la doctrina cristiana. El enemigo ha tratado, y lo ha logrado en parte, de diluir el evangelio, porque al diluir el evangelio se diluye el poder que la gente puede recibir. Pero la palabra en sí misma tiene la capacidad de vivificar nuestro espíritu, tiene la capacidad de vivificar nuestro cuerpo. Y por eso es que podemos darnos cuenta que la palabra de Dios puede afectar nuestro espíritu de una manera directa y también afectar nuestro cuerpo, como lo vamos a ver en las siguientes escrituras. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida a nuestro espíritu. Todos nosotros nacemos muertos en nuestros pecados. Nadie nace salvo. Mire, hay un gran problema en las concepciones que el mundo tiene, como por ejemplo esta, que cuando un niño se muere, se convierte en un angelito. Y entonces sería bueno que todos nos muriéramos niños, ¿verdad? Porque cuando no nos morimos nos convertimos en diablitos. Y algo otro en diablo grande. Entonces, bueno sería que todos los niños, todos no muriéramos niños para que pudiéramos irnos para el cielo, si esa fuera la idea. Pero ¿cómo habrían más niños si todos los niños se mueren? No se puede. Entonces, la realidad es que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el pecado entró por un solo hombre al mundo. Y todos nacemos pecadores. Y todos nacemos destituidos y separados de la gloria de Dios. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y Dios, para obrar ese nuevo nacimiento, comienza a aplicar en nuestro espíritu la palabra, porque todos nacemos cuando el evangelio nos es predicado. Y nosotros creemos la palabra y creemos en Jesús. Y por eso Pedro escribió lo siguiente: siendo renacidos. ¿Cuántos ya renacieron aquí? Si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita entregarle su vida a Cristo. Si usted no ha hecho una confesión pública, yo confieso a Jesús como mi Señor, usted necesita hacerlo. Porque es a través de la confesión de su boca y a través de la fe en su corazón, de la palabra que le ha sido predicada, que usted es salvo o usted alcanza la salvación. Así que usted necesita confesar a Jesús como Señor, creyendo en la palabra y habiendo oído la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces es necesario predicar la palabra de Dios para que la gente crea y la gente sea salva. Porque la palabra es la semilla de vida que Dios envía. Entonces Pedro continúa la redacción de la idea diciendo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la redacción completa sería que nosotros hemos nacido y tenemos una vida nueva por causa de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que recibimos. Fue la semilla de la palabra de Dios la que produjo vida. Y me llama la atención esto de la simiente incorruptible. Recuerdo que donde trabajaba, que se exportaba a ajonjolí, se acostumbraba a usar ciertos químicos, una cosa para los hongos, se ocupaban otros elementos químicos para que la semilla no se dañara y pudiera durar bastante tiempo. Era como curar la semilla. Probablemente algunos entiendan, ¿verdad?, la idea de que, por ejemplo, antes yo me acuerdo mi mamá guardaba en unos barriles el maíz y tenía que meterle unas pastillas para que el maíz no se fuera a picar, no llegara el gorgojo. No sé cuántos son de mi época que entienden lo que estoy hablando. Porque ahora los hipotes solo saben: mamá, dos bolsas de rapiditas, ¿verdad? No saben ni qué es el maíz, ni qué es el molino, ni nada de eso. Pero si usted me entiende, la cosa es saber que la semilla se puede deteriorar. La semilla se puede podrir. La semilla es corruptible. Pero aquí dice la palabra:
de que la palabra misma de Dios es una simiente incorruptible. Así que esta tiene el poder de dar vida a nuestro espíritu. Pero también la palabra tiene el poder de dar vida a nuestro cuerpo. Y este es un secreto que está explicado, hermano, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24. Busquen su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24. Y ahí dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Oiga eso, preste atención a eso. Dice que toda carne es como ¿qué? Como la hierba. Débil, temporal, que rápido se seca, hermano. Mire, ya estamos nosotros en el proyecto. Es necesario estar gastando agua, fíjese, cada semana para estar regando la grama. Porque si no se riega esa grama, rapidito se pone toda marchita. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Que nuestra carne, nuestro cuerpo es comparado con la hierba. ¿Cuántos sienten que bien rapidito se marchitan? ¿Cuántos sienten que la vida los ha atropellado? Y que cuando se miran en el espejo ya están un poco marchitos. Y necesitan hacer como hacen en el mercado cuando venden los rábanos, ¿verdad? Y las verduras que están para echarle agua. Ya todo marchito el manojo, pero le echan agua para tratar de que más o menos se mire fresquito, ¿verdad? Ya todo aturrado el asunto. Entonces, vea, el apóstol dice, porque toda carne es como hierba, y luego agrega, y la hierba se seca. Entonces, toda carne es como hierba frágil, perecedera, que no dura mucho tiempo. Y luego dice que toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. ¿Usted le ha visto la flor a la hierba? A veces de repente la grama tiene unas sus florcitas así blanquitas, chiquitas. Así es su gloria, su apellido, sus riquezas, su belleza, su inteligencia, sus logros. Se parecen a una florcita que aparece un conejito y se la come. Mire qué gloriosa es su gloria. O sea que la palabra trata de hacernos la idea de que aquello que para nosotros es valioso, realmente no es tan valioso. Y el enfoque principal es por lo perecedero. Por eso es que dice, la hierba se seca y la flor se cae. Pero luego viene en el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire, cuando usted lee en el contexto la declaración de que la palabra de Dios permanece para siempre, y el contexto es que la carne es como hierba y la gloria del hombre es como la flor del campo, usted tiene que atar las dos ideas. Porque lo que está diciendo es esto, mire qué interesante la revelación, que la palabra de Dios que permanece para siempre le puede dar vida a la carne que al igual que la hierba se seca. Eso es algo poderoso, hermano. O sea, si usted separa los dos versos, dicen verdades importantes. Bajo la primera usted diría, cortos son nuestros días sobre la tierra. Bajo el segundo texto, usted diría, Dios es eterno y su palabra también es eterna. Pero cuando ata los dos, la relación es que la carne es como la hierba, la gloria del hombre es como la flor de la hierba, pero la palabra de Dios puede hacer o producir vida en la carne del hombre y producir una gloria permanente. Porque por la palabra de Dios somos cambiados. Entonces, vea la importancia de la palabra, hermano. Yo no puedo entender cómo es que pueden haber creyentes que ya llegaron al punto de poner su confianza en Cristo, que entiendan el sacrificio de Cristo, pero que no amen la palabra. Yo no entiendo eso porque no se puede divorciar el sacrificio y la revelación de la salvación que vino por medio de la palabra del resto de las promesas que están en la palabra. Porque la palabra de Dios es la que a mí me hace entender cómo soy salvo. Pero también la palabra de Dios me hace entender lo que está reservado y preparado para mí. Pero también me hace entender cómo vivir en esta vida.
y me hace entender cómo prepararme para la vida venidera. Y aquí es donde está el problema de algunos creyentes. Han recibido la palabra, han entendido sobre el perdón de pecados, la muerte de Cristo, han entendido sobre la salvación, sobre la justificación por fe, pero no han permanecido en amor por la palabra y no están recibiendo la vida abundante que la palabra produce. Mire, yo estoy plenamente convencido de esto, hermano. El exponerse a la palabra continuamente, oír la palabra, produce un impacto en nuestro interior. Usted puede caminar en salud por oír y oír y oír la palabra de Dios. De la misma manera, y ese es el siguiente punto, que usted puede recibir sanidad por oír la palabra. De la misma manera en que nuestro espíritu y el espíritu de cualquiera que está muerto es vivificado cuando oye la palabra. Y ahí es donde comienza todo. Entra una persona inconversa a una iglesia, oye el evangelio, le es predicado, se siembra la semilla, así como Jesús habló de que el sembrador salió a sembrar la semilla, se siembra la semilla en el corazón y él la recibe y esa semilla va a producir vida, porque la palabra es como una semilla de vida. La palabra produce vida y por eso es que el salmista concluyó: con tus mandamientos me has vivificado. Lo que él está diciendo es: Señor, yo ya experimenté que tu palabra ha producido vida en mi interior. Y yo también puedo decir lo mismo, hermano. La palabra de Dios ha producido vida en mí. No solamente la esperanza de vida eterna, sino que aquí y ahora produce vida, hermano. La palabra afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro espíritu. Y eso es lo que estos textos nos están diciendo. Y por esto es que podíamos enfocarnos en amar más la palabra al saber los beneficios. Entonces dije, número 1, la palabra tiene el poder de dar vida a nuestro espíritu. Primera de Pedro 1:23, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Tiene el poder de dar vida a nuestro cuerpo, porque la palabra viene a vivificar la carne. Toda carne es como hierba, la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra puede afectar nuestra carne. Entonces la palabra que permanece para siempre puede vivificar la carne que se seca. Al igual que el agua le da mantenimiento a la grama, a la hierba, de igual manera la palabra le da mantenimiento a nuestra carne, a nuestro cuerpo físico. Ya cubrimos el espíritu y ahora nuestro cuerpo físico. Ahora, con el mismo enfoque, pero ahora de restauración o de sanidad, la palabra tiene el poder de producir sanidad en nuestro cuerpo. Que cómo, hermano, si nosotros no entendemos cómo es que las cosas suceden, pero sí podemos saber que suceden. Usted no necesita entender cómo es que al conectar, ¿verdad?, cualquier aparato eléctrico hay energía y cómo es que funciona. Usted no necesita entender eso. Lo que usted necesita es saber qué tiene que hacer para recibir el beneficio. Que cómo la palabra produce vida es algo espiritual. Yo a veces me pregunto esto. Nuestro cuerpo ha sido diseñado de una manera tan maravillosa, hermano. Ustedes no lo creen. Si no me han dicho amén. Ustedes no se creen maravillosos, yo sí. Fui un día de estos a que un ortopeda me viera las rodillas y comience a explicarme: mírame, estos 2 ligamentos son para que este hueso no se mueva. Este es para esto. Y yo me quedaba así interesado en estudiar, hermano, biología. Queriendo estudiar para médico ahora. Porque uno dice, y todavía los sonsos de los más estudiados dicen que no hay Dios. Si cada cosa tiene un diseño, un propósito, hermano. Y yo a veces me he preguntado, mire, ¿y cómo es que hace el cuerpo, hermano? Fíjese lo maravilloso de la programación de Dios. ¿Cómo es que hace el cuerpo para que los nutrientes que usted absorbe se distribuyen? Se convierten en nuevo cabello, nuevas células, lo que se va a convertir en cera, lo que se va a convertir en agua, lo que se va a convertir, todos los diferentes procesos que hay en nuestro cuerpo, hermano. Yo le digo al Señor, Señor, te mandaste, Lea. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Yo digo, cuando veo los cielos y me veo a mí, digo, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Usted no, porque ni amén dice las cosas buenas que le digo de usted. Pero yo me pregunto, me inquieta eso, hermano, porque es parte de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo es que el cuerpo
genera tantos procesos para crear todas las cosas que son necesarias en nuestro funcionamiento. Entonces llego a la conclusión, no podemos entenderlo. Es como el asunto de que los científicos han descubierto que nuestro cerebro produce electricidad y que hay una actividad allí y la han medido. Cosas que uno no entiende, hermano. Y aún en la Biblia están, ¿verdad? Que así como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, no sabemos, pero sabemos que crece. Y sabemos que 1 más 1 es 3. Y a veces es 4 de un solo. Pero que cómo, no sabemos. Entonces, de igual manera, hermano, que cómo la palabra produce vida, yo no entiendo. Que cómo la palabra produce sanidad, yo no entiendo. Pero sí sé que es verdad. La palabra me ha vivificado. Con la palabra Dios me ha dado salud, Dios me ha dado vida, Dios me ha dado fuerzas. Y mientras más nos exponemos a la palabra, más vida recibimos. Porque así como le ponía el ejemplo de la vitamina D, en los muñequitos existía Birdman, el hombre pájaro, ¿verdad? Y cuando no le daba el sol, ¿qué le pasaba al pajarito? Se iba para abajo. Pero cuando llegaba delante del sol, otra vez tenía fuerza. Ahora nosotros tenemos que ir delante del sol de justicia, que es Jesucristo, y delante de su palabra para recibir vida. Usted puede estar agonizando, puede estarse muriendo, pero cuando recibe la palabra, usted recibe vida. O usted puede estar vivo, pero mientras continúa oyendo la palabra, continúa recibiendo vida, y más vida, y más vida. Y entonces usted está bien vivo. Por la palabra. Entonces le he cubierto que la palabra afecta a nuestro espíritu porque renacimos por la palabra. He cubierto que la palabra produce vida en nuestro cuerpo, el cual es comparado con hierba que se seca, pero la palabra permanece y puede darle vida a esa hierba que se seca. Pero ahora el tercer punto y de restauración es, la palabra tiene el poder de producir sanidad en nuestro cuerpo. Salmo 107, verso 20. En el Salmo 107, verso 20 encontramos esta declaración. Envió su palabra y los sanó. No sé si a usted esto lo emociona, lo hace estar agradecido, lo hace estar interesado, con expectativa. Porque mire, hermano, para sanar a su pueblo, ¿qué es lo que Dios envió? La palabra. Envió su palabra y lo sanó. No envió un ángel a que los tocara. Envió su palabra. No envió un elemento físico. No envió, como en el caso de cuando ellos querían carne, ¿verdad? Las codornices, el maná cuando estaban hambrientos. No. Mire, hermano, ese detalle a mí me impresiona. Envió su palabra y lo sanó. Los médicos, según su profesión, según su experiencia, siempre van a poder recetar, ¿verdad? Ciertas medicinas, ciertos tratamientos, ciertas cosas para poder nutrir nuestro cuerpo en lo natural. Es lógico que necesitamos calcio, que necesitamos magnesio, que necesitamos complejo B. Es lógico en lo natural. Y eso no es malo si Dios desde que creó al hombre lo puso en un jardín donde estaban todos los alimentos que procedían de la tierra, y de la tierra proceden todos los nutrientes físicos que necesitamos en nuestro cuerpo. Y de ahí viene también que hay algunas enfermedades que en realidad no son enfermedades, son deficiencias de ciertos elementos. Cuando no tenemos ciertos minerales, nuestro cuerpo se ve afectado. Yo recuerdo que hubo un tiempo, se lo he contado en alguna ocasión, que yo no podía ni saltar. Yo estaba orando y nada, que recibía milagro. Yo esperaba, ¿verdad?, que hubiera una mano escribiendo así, ¿verdad? Ha sido pesado, ha sido contado y te hemos hallado cabal y ahorita te sano. Pero no, hermano, nada pasaba. Entonces me fui a averiguar, ¿verdad?, ¿y a qué se debe esta situación? Y descubrí que era falta de magnesio. Fui a comprar magnesio, comencé a tomar magnesio y comencé a saltar como conejo, hermano. Pregúntele a mi papá cuántos goles hice el domingo, que me fue a ver, por cierto. Que le cuente Darío, que ahí está de testigo.
Entonces el asunto es que hay enfermedades que no son enfermedades, sino que a nuestro cuerpo le hace falta algo. Amén. Y los nutrientes están en la tierra. Pero cuando hablamos espiritualmente, como lo espiritual domina sobre todo, Dios puede traer y obrar sanidad por la palabra. Y eso es lo que dice el Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y lo sanó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios tiene el poder de sanar con la palabra. Muchas veces usted solamente tiene que leer una escritura y hacer suya esa escritura. Y la sanidad va a ser obrada. Porque la palabra de Dios revelada, hecha rema en su espíritu, va a producir vida. Amén. Por eso es que Dios, queriendo confirmar este principio en Proverbios, capítulo 4, verso 20, mire lo que dice. Hijo mío, está atento a mis palabras. Por eso es que el enemigo perturba a los creyentes en la iglesia, hermano. Ahí están con el teléfono a veces. No todo, ¿verdad? Voy a perdonar a los que sí, ¿verdad? No todo. Dicen que están con la Biblia, pero mentira, los ujieres me ponen queja. Mire, en la silla número 4 del renglón número 8, ahí está un pecador. En la silla número 3 del renglón número 5, ahí está una pecadora. Porque los miran ahí con el Facebook en la iglesia, hermano. No, hermano, qué pecado. Contestando mensajes clavados en el teléfono. Entonces el enemigo causa que la gente no ame la palabra, que a la gente no le interesa la palabra, que la gente menosprecie la palabra porque él sale ganando. Cuando el pueblo no ama la palabra, cuando el pueblo no se congrega para recibir la palabra, cuando el pueblo no busca la palabra, se pierde la vida, se pierde la bendición, se pierde la sanidad. La sanidad puede venir por una palabra en medio de un mensaje. Perdón, la sanidad puede venir por una palabra en medio de un mensaje. La sanidad puede venir por una palabra en su devocional mientras está leyendo la Biblia. Usted encuentra una escritura y Dios le habla a través de esa escritura y usted toma su sanidad. Esta palabra misma puede producir sanidad. Entender que Dios con su palabra obró sanidad puede traer sanidad a usted. Entender que por su llaga fuimos todos curados puede traer sanidad. Entender o recibir o leer que para que se cumpliera lo que está escrito en Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, puede traer sanidad. Entender que Cristo se hizo maldición puede traer sanidad. O sea, cuando la palabra es revelada en su espíritu, algo va a pasar en su interior. Y va a ser muchísimo mejor, hermano, que usted se vaya a inyectar complejo B. Porque hay gente que dice, no, es que a mí me gustan las pastillitas. No, hermano, las pastillitas, mejor la inyeccioncita. Y un solo al torrente sanguíneo, usted de repente se pone así. Y al ratito, ya no digamos si le ponen doble. Uno en la mañana y otro en la tarde. Al día. Estoy exagerando, ¿verdad? La palabra produce vida. La palabra produce sanidad. La palabra de Dios, hermano, produce beneficios que tenemos que valorarlos porque cubre lo espiritual y cubre lo físico. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. No se trata solamente de prestar atención al mensaje. Se trata de vivir luego de acuerdo al mensaje. Se trata de practicar la palabra, de hacer de acuerdo a la palabra. Verso 22, mire, está la clave. Verso 22, hermano. Porque son vida a los que las hallan. Aleluya. Gloria a Dios. Y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué es lo que es medicina a todo su cuerpo? La palabra de Dios. Este texto ni siquiera explicación necesita, hermano. No amerita que yo me detenga a quererle buscar otra traducción, no, hermano. Dios dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan, a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Me encanta esta escritura, hermano. Son medicina
son vida a todos los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. O sea que usted muy correctamente podría agarrar la Biblia y la lleva en su momento de descanso en el trabajo y alguien le dice, mira, ¿y hoy qué vas a hacer? Ahorita, ¿para dónde vas? En el break, en el trabajo. Y usted le dice, a tomarme mi medicina, a sentarse a leer la palabra de Dios. Amén. Usted puede sentarse a leer la palabra, usted puede sentarse a escuchar un mensaje y lo que usted está haciendo es recibiendo vida, recibiendo vida. Mientras otros andan buscando las células madre, usted está buscando la vida por la palabra. Mientras otros andan interesados en las cremitas de las tortugas que ya están acabando, usted está interesado en la palabra de Dios. No veo suficientes que se gozan esta noche. Pero la palabra produce vida, hermano. La palabra vivifica nuestro espíritu y vivifica nuestro cuerpo y sana nuestro cuerpo. Grábese este texto. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:22. Proverbios 4:22. Ahora, el salmista hizo una declaración. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y yo le he hablado acerca de que la palabra tiene el poder de producir vida en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y de obrar sanidad en nuestro cuerpo. Enfoquémonos un poquito y rápidamente en los últimos 5 minutos en la palabra a manera de mandamientos de Dios. Proverbios 3:1. Proverbios 3. La palabra de Dios no es solo mandamientos. La palabra de Dios contiene registros históricos. La palabra de Dios contiene promesas. La palabra de Dios contiene revelaciones del futuro. Pero la palabra contiene mandamientos. Entonces hay que entender que la Biblia contiene los mandamientos de Dios, pero también ahí están las promesas de Dios. Pero también ahí están los registros de los hechos de Dios. Pero también ahí están los planes y la revelación de Dios hacia el futuro, lo escatológico, ahí está en la Biblia. Pero quedémonos solo con los mandamientos, las órdenes de Dios y las promesas. Rápidamente. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dios quiere que usted guarde sus mandamientos, hermano. Verso 2 le dice, ¿por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que van a hacer los mandamientos en usted? Aumentarle la vida. El principio se vuelve a establecer. La palabra produce vida. Ahora, ¿cómo es que los mandamientos producen vida? Mire, es bien sencillo. Cuando usted encuentra en la Biblia una prohibición de no hacer algo, es porque Dios lo quiere apartar de la muerte. Simple. Cuando usted encuentra en la Biblia un mandamiento de algo que usted tiene que hacer, es porque eso lo está encaminando hacia la vida o hacia la bendición o hacia la victoria. Simple, hermano. Entonces los mandamientos producen vida, ya sea que estén redactados a manera de una prohibición o estén redactados a manera de una imposición, una orden a seguir. Cuando usted encuentra prohibiciones en la Biblia, no robar, no matar, no maldecir, no murmurar, eso lo va a guardar a usted de consecuencias. Lo está librando de la muerte. Lo está apartando del pecado que produciría muerte. En otras palabras, las prohibiciones nos apartan de las desgracias. Nos apartan de que nos metamos bajo maldición. Nos apartan de la muerte. De esa manera los mandamientos producen vida, cuando es una prohibición. Ahora, cuando es una orden a cumplir, los mandamientos producen vida porque son una siembra. Cuando usted cumple la palabra acerca de perdonar, de dar, de servir, de bendecir, cuando usted obedece los mandamientos, usted está sembrando
y usted va a recibir lo que usted está sembrando. Y al obedecer la palabra, usted se está colocando en la posición de recibir vida, recibir bendición. Entonces, hermano, es bien fácil el poder transmitir este pensamiento. Hágase de caso, imagínese que usted está predicándole a un montón de inconversos y les dice así de simple: miren, ustedes pueden vivir como han vivido hasta ahora, como les enseñaron sus padres, en la religión que tienen, con las mañas, con la malicia, en injusticia, en el pecado, o pueden vivir a la manera de Dios. Pero si viven a la manera de Dios, van a ser librados de la muerte. Y Dios va a enviar bendición sobre sus vidas. Dios los va a proteger, Dios los va a guardar, Dios les va a dar sabiduría. Y el favor de Dios va a estar sobre ustedes. Y la palabra va a producir vida en sus cuerpos, en sus espíritus, e incluso va a poder producir sanidad en su cuerpo. Así de simple. Vivir por la palabra produce vida. Por eso es que el salmista concluyó: con tus mandamientos me has vivificado. Entonces entendemos que los mandamientos pueden ser prohibiciones, cosas que no tenemos que hacer, órdenes, cosas que debemos de hacer, y muchos mandamientos están ligados a las promesas de Dios. Y cuando usted encuentra una promesa, hermano, las promesas lo que hacen es que nos dan motivación para seguir, nos dan una expectativa de algo, y esas promesas lo pueden a usted levantar. Usted está oprimido, usted está angustiado, está emproblemado de diferentes maneras, y va a la palabra, y va a la palabra, y encuentra en la palabra: con Él estaré yo en la angustia. Y esa palabra ministra a su espíritu. Dios ha dicho que va a estar con usted en la angustia. Y usted recibe vida, recibe ánimo, recibe nueva fuerza y se levanta. Pero cuando usted se aparta de la palabra, no tiene consolación, no tiene esperanza, no tiene motivación, no tiene expectativa. Y no tiene literalmente la vida que la palabra produce en nuestro espíritu. Si su espíritu está siendo vivificado por la palabra, su cuerpo también va a ser afectado, va a ser beneficiado. El espíritu de las personas que no es afectado por la palabra causa que sus cuerpos también sean afectados. Así que de ahí el tema de esta noche: vivificados por la palabra de Dios. Ame la palabra, busque la palabra, llénese de la palabra, porque la necesitamos, hermano. Necesitamos de ese poder de Dios que está dentro de su palabra para producir vida en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, y para producir sanidad. Oramos sobre esto esta noche. Padre Celestial, gracias, porque con tu palabra tú obraste sanidad en tu pueblo. Con tu palabra tú puedes dar vida y obras, ese nuevo nacimiento con la simiente incorruptible de la palabra. Padre, gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero